Queridos teófilos, muy buenos días. Ya llegamos a este miércoles en que disfrutamos mucho el estar con ustedes, el estar aquí con mis amigas, las dos TTs, en que vamos a comentar un evangelio muy interesante y que nos va a dejar pues ahí una tarea el Señor. La vez pasada veíamos cómo San Juan el Bautista, el precursor de Jesús, daba testimonio del mismo Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy vamos a ver cómo es que pues podemos acercarnos a ese reino que Jesús nos promete. Pero bueno, pues los saludamos, amigos, con mucho gusto. Qué bueno que están con nosotros. Hace mucho que no saludaba y que no mencionaba a los países que nos están viendo. Y bueno, pues de los que recuerdo es México, España, Estados Unidos, en Sudamérica, Salvador, Honduras, Colombia, Brasil y Italia. Y bueno, pues ya estamos en Italia. También muchas gracias, amigo, uno que nos ve allá en Ciudad del Vaticano. Pero bueno, voy a presentar y bueno, ya nos saludamos, pero ahora lo hacemos ante ustedes, a mi queridísima amiga Tete Medrano. Gracias. Ay, qué bonita presentación. Amigos, muy buenos días. Pues felices otra vez de estar aquí, como bien decía Jorge, hoy es un evangelio, pues más que muy interesante, yo lo veo un evangelio lleno de esperanza, un evangelio lleno de ese amor de Dios que nos tiene que mover, que nos tiene que alegrar y que nos tiene que hacer abrir el corazón, porque el Señor va a nuestro encuentro, el Señor no se cansa, Él no se cansa. Y eso es maravilloso, así es que bueno, pues felices en este programa número 66. ¡Wow! Pues Joshua, hola. Aquí está Joshua siempre, como siempre, en los controles ayudándonos. Y pues bueno, queridos amigos, los invito a que nos dispongamos de verdad con una mente y sobre todo con un corazón bien abierto para disfrutar de este maravilloso evangelio. Y está con nosotros también Tete Chiquita, la voz joven para los jóvenes, porque pues siempre el punto de vista de los jóvenes pues nos rebasa y a veces es diferente y muchas veces aprendemos de ellos, así que aquí está con ustedes Tete González. Muy buenos días, amigos. Yo, como siempre, feliz de estar aquí el miércoles con ustedes. Y como dicen hoy, el evangelio es precioso. Y yo también le añadiría que es de ese Dios cercano, de ese Dios que te viene a buscar para transformar tu vida. Yo ya estoy lista para comenzar. Precioso, y el Señor nos va a develar cómo acercarnos a ese reino de los cielos, cómo hacerlo. Y pues vamos a desmenuzarlo, pero antes que nada, si les parece, vamos a hacer oración. Señor, pues esta mañana queremos hacerte una oración especial. Esta mañana, Señor, queremos poner toda nuestra mente, todo nuestro corazón, vaciarnos completamente para poder estar vacíos y como ese vaso vacío podernos llenar de ti, llenarnos de tu gracia, llenarnos de tu palabra, llenarnos de tu espíritu, para que esa palabra anide en nuestros corazones y podamos tener una conversión verdadera. Nos ponemos en tus manos y nos ponemos en las manos preciosas de la Santísima Virgen, para que desde su corazón inmaculado podamos comprender un poquito más, podamos abrazar la palabra y podamos enamorarnos y salir a gritar y a predicar que Jesús está vivo, que Jesús es el Señor y que Dios nos ama de manera especial a cada uno de nosotros. Así sea. Yo quisiera leer la monición, que es muy interesante. Dice:
En el Evangelio escucharemos un mensaje elemental de la predicación de Jesús. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y bueno, pues esto es lo que van ustedes a escuchar en este tercer domingo ordinario, el próximo domingo en sus parroquias, donde será pulido, donde será complementado todo lo que vamos a platicar el día de hoy y que queremos desmenuzar, queremos entender, queremos acercarnos un poquito a comprender más el amor de Dios, el inmenso amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros y que pues nunca pues vamos a comprenderlo en su totalidad porque nos rebasa, es muy muy grande. Y Jesús predica el reino. Juan el Bautista es arrestado, su actividad provocaba fuerte oposición y fue denunciado y encarcelado. Juan, y así concluía su misión el precursor e iniciaba el ministerio de Jesús como un cierre a un nuevo capítulo, ¿verdad? Como un cierre al Antiguo Testamento, como un cierre a todos los profetas, a la ley, y viene el profeta de profetas, nuestro Señor. Pues vamos a ir directamente, vamos a escuchar el Evangelio y a continuación vamos a desmenuzarlo. Y estamos esperando, el Padre nos prometió, si nos está escuchando, aquí lo estamos esperando y va a venir un ratito con nosotros. Bueno, pues vamos al Evangelio. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliese lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Pues ahí tienen, queridos amigos, esta maravilla de la palabra del Señor, que nos va a decir seguramente muchas cosas. Y ahorita estábamos comentando, Tete, mamá y yo, que pocas veces tomamos la lectura, la primera lectura. Ustedes saben que en la misa de los domingos, pues hay 3 lecturas, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento y el Evangelio. Y por la importancia, y porque aquí cita en el Evangelio precisamente a Isaías, pues yo quisiera pedirle a Tete chica, que nos leyera la primera lectura para tener todo el contexto, y es del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en un futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en la tierra de sombras. Una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozarán en
tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste tu pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como el día de Madián. Bueno, pues esta es la primera lectura, la que hace referencia al Evangelio, y vamos a empezar, vamos entrando desde el principio. Recordemos que este evangelista, este santo Mateo, pues es precisamente el que nos va a estar acompañando a lo largo de todo este año, porque estamos en el ciclo A, y comentábamos que es otra vez un inicio, ¿verdad? Tú me decías, Tete, que con Lucas habíamos terminado ya en Jerusalén, en la subida a Jerusalén. Y ahorita, bueno, pues nos vamos a ese inicio como una nueva oportunidad, como una nueva luz de seguir desde el principio al Señor, de esto que nos va a decir más adelante, de tratar de convertirnos, que ahorita vamos a tratar de desmenuzar qué significa esto de convertirnos. Pero, ¿qué significa para ti, Tete, este nuevo recomenzar? Con un apóstol, decíamos, Mateo, que él dirigía su evangelio, fue el único, recordemos, que escribió el evangelio en el idioma de Jesús, es decir, el arameo. Y él pensaba que sus destinatarios, es más, estaba dirigido este evangelio a todos los cristianos, pero que eran de procedencia judía. Yo creo que nunca se imaginó que iba a llegar a toda la iglesia de todos los siglos, hasta nosotros en este momento, y bueno, y a ustedes que nos están viendo y escuchando a través de este canal de Vamos Radio y Televisión Católica, en su programa La Fuerza está en la Palabra. Pues vamos a empezar a desmenuzar este evangelio, si gustas, Tete. Pues sí, es todo esto que estás diciendo ahorita es tan importante, pero yo precisamente esta pregunta que me hiciste estaba yo pensándola, no exactamente igual, pero es hermosísimo que después de este tiempo de Navidad en que hemos celebrado pues el misterio de la encarnación del Señor, ya vamos en un tercer domingo de tiempo ordinario en el que este año que el Padre decía que es un año de contemplación, que nos invita a ser un año de contemplación. Vamos viendo cómo Juan se bautiza el Señor. Hace 8 días vimos que dice, Él es el Cordero de Dios, y como un signo de esa nueva oportunidad, de esa nueva, pues ese bebecito, ¿no? Como si fuéramos bebés recién nacidos, de volver a comenzar, es que dice, una vez que vio que apresaron a Juan, o sea, como un signo, el Señor cómo se va manifestando en toda la historia de la salvación por signos, como un decirle, Jesús, órale, ya llegó el momento, ahora sí ya a comenzar. Y esta actitud de Jesús, que siempre ponerse en camino, ¿no? Siempre, no, me encanta porque dice, salió de Galilea y se fue salió de Nazaret para irse a Galilea, a las ciudades de Neftalón. Cafarnaúm, en la tierra de Neftalón. Sí, eso es muy complicado, pero bueno, esos dos, ¿no? Cómo él sale y va en busca de esa gente necesitada que somos cada uno de nosotros. Este año que comienza, este año que estamos empezando, otra vez el Señor vuelve a ir a nuestro encuentro en cada necesidad que tengamos. Cada quien sabemos la realidad o las circunstancias que vivimos, pero es no importa qué pasó ayer, no me importa que otra vez, vente, yo te tomo de mi mano y vámonos para volver a empezar. Yo creo que esto es lo que es verdaderamente hermosísimo, como sale el Señor nuevamente y va en busca de las personas necesitadas. Y aquí, iniciando el evangelio, viene a mi pensamiento que siempre era una situación de riesgo para el Señor y nunca lo apartó ese riesgo. ¿Por qué se va a Galilea? Porque
la predicación de Juan el Bautista pues creaba mucha oposición. Él decía verdades que incomodaban a la gente, y Jesús pues también corría ese riesgo de que lo mataran, y en ese el momento pues no era el momento de Dios, no era su momento, y por eso se va a Galilea, pasa por Nazaret y llega a un pueblito que se llama Cafarnaún, que no tenía pues ninguna importancia, y que estaba en la parte norte del lago de Galilea, y de ahí era oriundo Pedro, y seguramente que era en la casa de Pedro donde se fue a vivir y donde tenía ahí pues su centro de operaciones Jesús, y dice que pues va a predicar a todo Galilea, y que fue a vivir precisamente a esta ciudad de Cafarnaún, en la tierra de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí, bueno, pues eran dos tribus que cuando entran a la tierra prometida, pues les toca esa parte en la distribución con Josué, en la parte norte, y pues están como hacen frontera, vamos a decir, y tienen parte del territorio en este lago, Zabulón y Neftalí. Bueno, y dice aquí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Esto es porque Mateo, el evangelista, pues se está dirigiendo a ese grupo de judíos, y todo lo tenía que demostrar con la escritura, y él siempre hace referencias a pasajes de los profetas, sobre todo de Isaías, con esto que nos acaba de leer Tete. ¿Por qué crees, Tete, que Jesús, después del arresto de Juan el Bautista, se va a esta tierra de Galilea, de Zabulón y de Neftalí, y comienza ahí en un lugar pues muy reducido, un territorio muy reducido, viviendo ahí en Cafarnaún, y de ahí empieza su predicación, y les dice, cita, no les dice porque es una narración de Mateo, pero cita a Isaías diciendo: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. Galilea de los paganos. Era una ciudad donde había muchos incircuncisos. Entonces, pues había comerciantes, camino del mar, en que pues no creían en nada más que en su beneficio propio, de la misma manera que Mateo lo hacía. Recuerden que Mateo era un recaudador de impuestos, y ahorita vamos a ver qué interesante, este recaudador de impuestos ante pues la instancia de Jesús, sígueme, hace lo mismo que vamos a ver que hicieron estos primeros 4 apóstoles. Pero ¿por qué tú crees que se fue a Galilea? ¿Qué pensaría el Señor? Pues yo siempre pienso que a veces las personas que están más apartadas, más necesitadas, siempre son las consentidas del Señor, siempre son las que Él va a buscar, y también muchas veces su corazón está mucho más abierto a recibirlo que muchas personas que decimos que estamos cerca de Él, porque pues nos hacemos a la idea de un Dios cuadrado y no imaginamos ese amor, ese Dios cercano. Muchas veces nos quedamos con ese concepto de lo que creemos que es Dios, y Él va mucho más allá y siempre sale al encuentro del que lo necesita. Él siempre te está buscando y sabe qué es lo que te hace falta, quién es el que lo necesita, y también quién es el que tiene el corazón más dispuesto a recibirlo. ¿Cómo es congruente el Señor con esto que dice Tete? Ya desde ese entonces, en los principios del Evangelio, estamos en el capítulo 4 apenas, cómo Él va a los paganos.
lo que pues había conflicto entre los cristianos, algunos grupos de cristianos pensaban que este mensaje pues era solamente para los judíos, para el pueblo de Dios, y bueno, pues Pedro, Pablo tenían ahí cierto conflicto. Pablo tenía que predicar a los paganos, Pedro se reservaba un poquito más hasta que comprende a través de un sueño del Señor que también era para los paganos. Y eso, como decías al principio, Tete, pues es una gran esperanza y una gran realidad y un hecho que el Señor quiere llegar a todo el mundo y quiere que todo el mundo se salve. Sí, yo ahorita que estabas leyendo esto, a mí me llamó mucho la atención, como dice, camino del mar, del otro lado del Jordán. Es como la gente que estaba, o sea, como si no fuera gente, o sea, por allá los, ¿cómo se dice? Relegados. Y esta parte de que el Señor empieza por aquellos que más carencia tienen, no en tanto de carencia de cuestión económica, sino en el rechazo de las mismas personas. Y cómo Jesús, su compasión es tan grande y su amor es tan grande que comienza por ir a buscar a esas personas que están más relegadas, más lejanas. Ahorita te decía que muchas veces son los que están más dispuestos a recibir al Señor. Y yo creo que Jesús en su palabra es muy claro, no ahorita, pero cuando dice: Padre, te doy gracias porque has querido revelar esto a la gente sencilla. Y yo creo que mucho tiene que ver el que Él va a buscar, quizás tengan necesidades, quizás estén relegados, pero también tengan corazones más sencillos, más dispuestos. Y cómo Él empieza por poquito, ¿no? Por, como dices, ciudades más pequeñitas. Pero, sin embargo, en movimiento, en una sinergia, no se detiene, Él siempre está en movimiento. Y esa es la manera de actuar del Señor, porque Él siempre está en el cambio, y quien está en el cambio pues está en el acercarse más, en el buscar más la intimidad con Dios, ¿no? Y mientras más te mueves, más cambios vienen. Es cierto lo que dices, es una marcha, un caminar constante, nunca se queda parado el Señor. Y creo que había dos tipos de discípulos: los itinerantes, los que seguían a Jesús, los que iban con Él respondiendo al llamado, y otros que eran como sedentarios, los que se quedaban en sus casas o en sus lugares de origen y desde ahí predicaban. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya está el Padre por llegar, y no se vayan, amigos, que regresamos en un minutito. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, y le damos la bienvenida. Nos da muchísimo gusto que hoy tenga un tiempecito más y que esté con nosotros, porque pues andamos muy de carrera, ¿verdad, Padre? Pues muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos, ya estamos de nuevo con ustedes aquí en estos micrófonos, ahora en el programa La Fuerza está en la Palabra, que está muy rica, muy profundo el Evangelio de hoy, que disfruten de nuestra compañía, que nosotros disfrutaremos de su compañía. Nos quedamos, Padre, aquí en esta profecía de Isaías, en que está diciendo: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Yo estaba pensando que muchas veces, para entender mejor el Evangelio, pues nos ponemos en los zapatos de los protagonistas. Y ahorita se me ocurre, ¿por qué no nos ponemos en esta tierra, como si fuéramos nosotros la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, un lugar que a lo mejor pues no ha llegado la palabra de Dios o ha llegado incompleta, y que es así como tierra de paganos? Y luego dice a continuación: el pueblo yacía en tinieblas.
y vio una gran luz sobre la que vivían en tierra de sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Y bueno, pues esta luz, ¿qué más luz que nuestro Señor Jesús? Y viene, todo esto es un relato, es una sección narrativa, y la única parte del Evangelio en que se cita, en que Mateo cita algo que dice Jesús, es esto, es lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Padre, el reino de los cielos, ¿ahora o futuro? El Evangelio que dice, ya está, y ya está es en presente, aquí, ahora. Podemos entender el reino de los cielos en dos aspectos, en futuro y en presente, pero no en pasado. O sea, se está estableciendo, Él vino a establecer el reino, pero el reino definitivo es después de la resurrección, y por causa de la resurrección, cuando nosotros gocemos de la eterna felicidad, podemos decirlo en términos escatológicos, cuando Él venga como juez a dar el juicio final, en donde a cada uno le dará posesión, ya no de la tierra prometida en el pasado, sino de el reino que Él ha establecido para cada uno de nosotros, el reino de la presencia de Dios eternamente. Podríamos decirlo sencillamente así. Tú, Tete, ¿cómo te imaginas el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Y bueno, ahorita estoy recordando uno de nuestros programas estelares, que es Salvando el Amor. Hace poquito decían, lanzaban la pregunta, ¿qué esperamos de Dios? ¿Cómo te imaginas el reino de los cielos? Pues yo creo que el reino de los cielos lo podemos vivir hoy, como dice el Padre, es presente. Y me lo imagino cuando podamos ser capaces de dejar a Dios que nos ame tal como Él nos ama, sin ponerle limitaciones, sin ponerle... Cuando seamos capaces de negarnos a nosotros mismos de verdad, o sea, y no es negarnos como hay, ya me niego, no, negar, no, o sea, poder ser capaces de ser los seres que Dios creó sin tantos egoísmos, sin tantas cadenas, complicaciones que nos ponemos. El otro día el Padre decía en misa que era muy profundo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y hemos platicado Tete y yo y decíamos, claro que es profundo, no es profundo, es profundísimo, porque Dios es tan sencillo, Dios es tan Dios, tan como es, que es muy complicado permitirle que nos ame. O sea, Dios no te pide nada para amarte, ni nada. O sea, Dios te ama. Y nosotros, como personas complicadas que somos, no permitimos entrar en nuestra vida ese amor, y entonces no podemos vivir el reino de los cielos. Yo creo que a ratitos, cuando estás cerca del Señor, claro que lo ves, no en su grandeza ni en todo lo que es vivir el reino de los cielos, pero puedes, cuando te descomplicas un poquito y dejas y disfrutas el momento, el presente, ahí es donde está el reino de los cielos. Que puedes ver a la gente y verla con cariño, con amor, sin juicio, sin prejuicio, sin estarte juzgando a ti, y dejas a Dios estar presente en ese momento, ahí está el reino de los cielos. Creo, Padre, usted me corregirá, que en la antigüedad pues no les estaba permitido a los judíos nombrar a Dios con la palabra Dios, y me estoy ahorita imaginando que Mateo, en lugar de decir el reino de Dios, decía el reino de los cielos. Entonces, probablemente el reino de los cielos sea como una nacionalidad, pertenecer a Dios, estar con Dios. Y respecto a la pregunta que mencionaba
que hacían en Salvando el Amor. ¿Qué espero de Dios? A ver, antes de decirlo, Tete, ¿tú qué esperas de Dios? ¿Qué esperas del reino de los cielos? Pues es que yo creo que siempre me tocan las preguntas que no sé con qué palabras decírselas, porque realmente yo me imagino que en ese momento realmente va a ser vivir según lo que Dios quiere, va a ser la paz, el amor, la justicia, lo que reine. Como volvemos a la lógica divina, va a ser tomar tu lugar de dos y dejar que Dios reine sin meter tus complicaciones, sin querer imponer lo que tú quieres, sino solo como cuando estás con Él en el Santísimo. Realmente es vaciarte de ti y contemplarlo y estar escuchando en el silencio todo lo que no estamos acostumbrados a hacer. Realmente va a ser vivir en el amor, vivir en el ahorita y no preocuparte por lo que hiciste ayer o por lo que todavía no llega, sino estar en sus manos confiado en que Él es todo lo que tienes, pero es todo lo que necesitas realmente. Yo creo que podríamos hacer como una lista de bienes, ¿no? Por ejemplo, la salud podría esperarse de Dios. ¿Qué otra cosa que esperarías? Un bien. A ver, nómbrame unos 2 o 3 bienes para ti. ¿Bien físico o...? Sí, bienes. Tu familia, quizá. Pues yo creo que lo que yo esperaría sería unidad, sería... Ay, voy a llorar. Bueno, sí, vamos a darle oportunidad de que llore, ya se emocionó. Tete está recordando alguna cuestión. Precisamente esos son, pues podríamos hacer una lista de bienes: paz, seguridad en nuestra nación, armonía en nuestras familias, y quizá alguno otro podría pensar en bienes un poquito más mundanos, no sé, tener un coche o tener mi casa propia. Pero si pensamos cuál es el bien máximo, cuál es el bien supremo, exactamente qué podemos o qué queremos esperar de Dios, pues eso, el bien supremo, que es Dios mismo. Padre, ¿qué nos dice a esto? Pues sí, yo creo que no hay mucho que pensarle cuando dices los bienes. Es Dios mismo. Dios es el bien supremo, el máximo bien, y quien tiene a Dios vive bien, está bien, hace el bien, porque es eso. Pero verdad que qué necios somos, porque despreciamos el máximo bien para ir en busca de bienes tan efímeros, ¿no? Y si quiere le vamos entrando ya al tema por el programa, digo al evangelio, porque si no, ya estamos dentro, pero vamos a ir aplicándolo a. Si me permiten, ya fueron haciendo así el contexto. Zabulón, Neftalí, recuerden que son los nombres de las tribus de Jacob, y precisamente a Zabulón y Neftalí les tocó esa parte, esa región que después será nombrada, llamada Galilea, y está en el sur o en el norte. En el norte. Entonces el reino del norte se dividió, se apartaron, se hicieron 2 reinos, y justo es esa parte, y por eso dice que viven en tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué se separaron? Por castigo. Ustedes se van a separar, dice, por haber negado a Dios, alejado de Dios, por haber aceptado otros dioses, los dioses de los invasores. Entonces, justo ahí llega la luz. Jesús, que es la luz, que va a iluminar la tiniebla para volver a unir al pueblo de Israel. Y el pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz, que es Jesús. Bueno, para poner en contexto eso. Y ¿por qué dice eso el Evangelio? Después tiene, creo que
la razón por la cual, la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué se estableció allí y no en otro lugar? A lo mejor esa es una razón teológica, porque está dentro del plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a restablecer, va a traer de nuevo lo que se había perdido. A eso llegó Jesús, a unir al pueblo del norte con el del sur. Segundo, es muy práctico, porque allí gente de Cafarnaúm precisamente son las que se sintieron atraídos por la predicación primera, la predicación carismática de Jesús, porque es carismática, es fuerte. ¿Y quién fue? Los que lo siguieron primero. Recuerdan, aquellos discípulos de Juan, Andrés y Juan. Y Andrés y Juan, según la tradición, son los que lo invitan. Oye, ¿y por qué no vas por nuestro rumbo? Allá hay trabajo. Me acuerdo de eso. Allá hay trabajo, si quieres. Allá hay amigos. Nos parece muy bien eso que tú propones del reino y de cambiar todo este mundo que está patas para arriba. Ven a nuestra tierra. Y Jesús, creo que cumpliendo el plan perfecto y además aceptando esta circunstancia muy práctica que está encajada pareciera dentro de, va a Cafarnaúm y hace en Cafarnaúm su centro de operación, podríamos decir, con aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, porque él hace la invitación precisamente a los hombres y mujeres de buena voluntad para hacer eso. Y hay dos temas teológicos allí de fondo: el reino del que ya estaban diciendo y la conversión. Y quisiera yo hablar un poquito de eso, de qué es. Ya le preguntabas a Tete, pero ahora yo contesto también. Ya le preguntabas a Tete y contesto yo. El reino dice, ya está cerca. Es tener esa actitud contemplativa para poder descubrir en lo concreto, en lo real, la presencia de Dios. Y creo que Jesús eso vino. Es que andamos tan ocupados en ver las apariencias, en ver solamente los accidentes de las cosas, y no alcanzamos a profundizar. Y creo que toda la doctrina de Jesús es: quítate esas escamas, las escamas de los prejuicios sobre todo, para que puedas descubrir que allí hasta, y yo digo, es lo real, lo concreto, es decir, en esto, aquí, ahí está presente. Pero hay que descubrirlo. Y no es Dios las cosas, y no es Dios las personas, pero Dios está presente ahí. ¿Y cómo descubrir el secreto, el misterio de Dios allí? Y viene a decirnos que todo nos habla de Él y que basta escuchar. Y Juan lo dice muy bien, ¿no? Abre los ojos, abre los oídos y aprende a descubrir con los sentidos que Dios está ahí. Eso es grandioso. Por eso en ese sentido se habla de luz. Él viene a darnos la luz para que podamos ver el camino claro de la salvación. Luego, conversión. La conversión normalmente escuchamos es cambio de vida, metanoia, pero a veces nos quedamos muy cortos de nuevo. Metanoia y el cambio de vida es mortificación, es hacerle el esfuerzo, sí es eso, pero no solo eso. Y me gusta a mí ese sentido que se le da a la metanoia, a la conversión, de salir de la mente, de no ver las cosas nada más desde la razón humana, desde la lógica humana de la que decías, y verlo desde la lógica divina. Si lográramos salir de la mente, entonces empezaríamos a ver desde el espíritu.
Y ver los ojos con el Espíritu es ver los ojos, es ver con los ojos de Dios, ¿no? Me estaba acordando un libro que leía que hace la distinción muy bien entre cuerpo, alma y espíritu. Dice, el cuerpo pues es lo que tocamos, lo concreto. El alma es lo que le da movimiento, animación al cuerpo, que también es real, pero a lo mejor no tan concreto en ese sentido. Y el espíritu, dice, es esa parte, esencia de nuestro ser que hace que se logre la comunicación y la profundización de nuestro ser con el ser de Dios. A eso me refiero cuando digo que si viéramos con los ojos del Espíritu, otra cosa sería, porque entonces veríamos lo esencial de todo. A mí mi pregunta es, ¿posible eso o no? Sí, Jesús vino a enseñarnos eso. Y entonces el grito de Jesús es, ya basta, ándele. Toda esta situación de vida, de injusticia, de maldad, de rencores, de pobreza, de enfermedad, es porque no vamos a lo profundo de todo, a lo profundo del misterio. ¿Y por qué no se da la conversión y la metanoia? Precisamente por eso. Porque en nuestra vida religiosa no pasamos de un mero ritualismo, un mero cultualismo, hacer por hacer, cumplir por cumplir, y por eso una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, una cosa es venir y cumplir, una cosa es venir y ofrecer nuestro culto, y otra cosa es adentrarnos en el misterio. Vivir, o sea, adentrarnos quiere decir vivir y disfrutar de la presencia que está. Y es tan fácil porque eso lo experimentamos en lo concreto. Y me encanta ver a los amigos, cómo viene uno corriendo y el otro corriendo para llegar a tiempo y encontrarse y disfrutar de un momento de ¿qué? De plática, aunque sea una plática tan técnica, ¿no? Es decir, que se sienta uno allá y el otro acá y mandándose mensajitos por el Face. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Oye, ¿por qué no me dices eso mirándome a los ojos? Es que me da pena. Solo quiero, bueno, a fin y al cabo, dice, estoy disfrutando este momento de diálogo contigo. Pero si ese diálogo se viera mirándolo a los ojos, sería mucho más profundo. Esa es la metanoia, es decidirnos de una vez por todas a lanzarnos hasta el fondo y no quedarnos por encimita. Y yo creo que el espíritu es sensible a eso, y por eso cuando hablo de hombres y mujeres de buen corazón, son aquellos que entendieron de qué se trata. Bueno, no es fácil, pero cuando lo entendieron, se lanzaron a fondo y son capaces de dejarlo todo. Y por eso Jesús es muy sensible también a eso. Él sabe que si habla la razón, nadie le va a entender. Y los escribas que quieren entenderlo con la razón, por ninguna parte les entró. Y por eso Jesús cuando habla al corazón, pero sobre todo cuando habla al espíritu. Y entonces eso es más efectivo, porque no da razones. Recuerdo que un día les decía, es que para seguir a Jesús no hay ninguna razón razonable. Y creo que aquí sí cabe. Para seguir a Jesús no hay ninguna razón razonable. Cuando te preguntan, dame una razón por qué sigues a Jesús, dame una razón por qué haces esto, no hay. O sea, no hay razones. Es que no entiendo por qué ustedes se pasan la vida haciendo el bien. Es que no hay una razón razonable, y es razón razonable, pero razones espirituales hay muchas. Es ese encuentro profundo con Él. Bueno,
con esto. Bueno, vamos a avanzar también en este evangelio y dice, sí, ya se nos está acabando el tiempo, dice que una vez que Jesús caminaba por la ribera de este mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes en el mar, estaban trabajando, estaban haciendo sus labores cotidianas. Y Jesús les dijo, síganme, los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Lenguaje a veces difícil en nuestra época, dejar inmediatamente, seguirlo. A veces pensamos en nuestra época, sí, pero con calma. Nada más lo voy a pensar, ¿no? Y voy a checar si realmente puedo hacerlo. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué pasaría si nosotros contestáramos ante el llamado de Jesús de esta manera? Pues yo creo que tiene que ver lo mismo del tema y ¿por qué me preguntas a mí? Porque voy a llorar también como mi hija. Es que es algo que he estado precisamente desde que el padre dijo que fuéramos más contemplativos, el de verdad encontrar a Dios en cada situación. Yo creo que responder inmediatamente es ese corazón dispuesto, como dijo el padre, que comprenda, que comprenda. Y para mí, mi experiencia tiene que ver con la valentía. Te tienes que lanzar, tienes que aventarte, como dice el padre, hasta el fondo, porque Dios, no sabes qué va a pasar, no sabes, pero Dios es Dios. Y si tú crees y oyes el mensaje, es inmediato, suéltalo todo, pero hay cosas que están tan arraigadas, como decía ahorita el padre, a nuestra mente. Yo ahora he comprendido perfectamente cómo, si uno quiere seguir a Dios, claro que no puedes usar la mente. La mente no sabe cómo ir a Dios porque es mente. Entonces, ayer le decía a Tete, nena, gracias. ¿Qué crees que me pasa ahora? Porque voy así y empiezan pensamientos que ni al caso y le digo, cállate que tú no sabes. Y me decía, mamá, estás loca. Y le digo, hazlo y vas a ver qué diferente. Porque empiezan, lo que aprendemos en el mundo es del mundo. Y aprendemos tantas cosas que nos limitan, que nos van haciendo esa cadena que no nos permite inmediatamente aventarnos, que hay que callarlos. Pero la única manera de callarlos es con la conciencia de que ahí no está Dios. En nuestra mente no vamos a encontrar a Dios. Podemos encontrar, ahora a diferencia, como dice el padre, razones de por qué creer, pero no vamos a encontrar a Dios. Y esta parte de lanzarse, mi trabajo, mi experiencia es ir callando mi mente, porque el hecho de que yo no me pueda lanzar hasta el fondo está aquí. Y me cuesta trabajo, y yo creo que a muchas personas, no soy la única, sacar de aquí, tanta información que no me deja aventarme, que me amarra, que me encadena y no me deja hacerlo inmediatamente, porque una verdadera conversión es esto, dejarlo inmediatamente para seguir al Señor. Y es un proceso. Yo creo que las almas que pueden así decir, aquí lo dejo todo y me voy atrás del Señor, son muy privilegiadas, pero es un proceso y me encanta porque Juan y cada uno de los que viene mencionando el Evangelio tuvo su propio proceso para seguir al Señor. Y eso es lo que te decía, que llena de esperanza, que te llama por tu nombre, y el poder vivir el reino de Dios es entender que Dios te ama como estás y en el proceso que estás, y que no necesita de tu prejuicio hacia tu misma persona, sino que Él
como bebé, ¿no? Si te paras y ahí medio vas dando los pasos, Dios está sonriendo viéndote, ¿no? Y aplaudirte. Y tú dices, ay, no, pero qué bárbaro, ¿cómo no me pude parar y dar 10 pasos más? Y Dios no, Dios te ve con ternura y tenemos que dejar esa ternura actúe en tu persona para poderte lanzar inmediatamente. Y aquí vemos qué ejemplo de conversión de estos hombres, que aquí lo cuenta muy escueto. San Mateo debió haber pasado algunas más cosas, pero qué ejemplo de conversión precisamente. Estaban dejando todo un estilo de vida, sus labores, su empresa, hasta su padre, hasta su familia, todo, absolutamente todo, por cambiar a un nuevo estilo de vida, que pues ya decíamos, estar con Dios es estar en el reino de los cielos. Y yo veo aquí, Padre, como dos elementos en la conversión. Uno, el impacto de estar con el Señor, el verle sus ojos, el ver que nos está llamando. Y la otra parte que Él quiere, que es como la intervención humana, a lo que se refería, de la disciplina, de hacer algo por convertirme. ¿De qué? Se dice aquí que la conversión es un giro de 180 grados, ¿no? Como aquellos muñequitos que en mi infancia vendían y que caminaban y chocaban con una pared y se daban la vuelta, ¿verdad? Y se iban para otro lado. Entonces, ¿convertirnos de qué, Padre? Creo que ya quedó claro. No sé si no, eso, salir de la mente. A mí me encanta eso por eso. No es convertirnos de A, sino salir de nuestra lógica humana para entrar en la lógica divina. Es decir, tratar de pensar como Dios piensa. Actuar como Él actúa. Pero como Dios es un misterio tan grande, por eso Jesús vino y se hizo hombre. Y es decir, Jesús es el medio, la razón, la forma de cómo convertirnos. Porque Él se hizo humano. Para decirnos que desde lo humano se puede entrar en el misterio y en la lógica divina. Si quieres ya, en los términos, yo no quería decir tanto así porque ya lo hemos escuchado tanto. Salir del bien, del mal para hacer el bien, del pecado para entrar en la gracia, de la muerte a la vida. Pero eso es lo que hemos escuchado toda la vida. Y decirlo de esta forma no estoy diciendo algo nuevo, sino es una forma distinta de decirlo nada más, ¿no? Salir de la forma humana de pensar, de esas estructuras mentales, esas estructuras sociales en las que hemos estado encajonados y que nos hemos estancado, institucionalizado, porque aparentemente nos dan seguridad, dice Jesús. No. Salir de eso nos da mucho más seguridad. Y como dices tú, yo creo que sí impacta la presencia de Jesús. O sea, la forma cuenta. Y la forma, pues, es la forma humana. Pero una forma humana en donde el querigma es el mismo. Es decir, verlo a Él impacta. Y ese es el punch del querigma, del anuncio querigmático. Él es el mismo anuncio. Y eso es lo primero que atrae a sus discípulos. ¡Wow! Y así dicen, ¡wow! ¡Qué tipo! ¡Súper! ¡Formidable! Hace que el corazón arda, dicen los peregrinos de Emaús. Y además es impactante la oferta que hace, ¿no? Vamos a cambiar este mundo que está patas para arriba, ¿no? Y la oferta es, no vamos a levantarnos y vamos a hacer un plantón y vamos a pedirle al gobierno que lo haga, no. Creo que eso es lo que impacta, que es una invitación personal, es que tú puedes, vamos a hacerlo. ¿Tú qué has hecho? Criticar. ¿Y tú qué has hecho? Renegar. ¿Y tú qué has hecho? Sufrir. Oye, creo que ya es tiempo de que tú hagas algo. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Y tú qué has hecho? Nada. ¿Y tú? Nada.
Bueno, yo sí he hecho un poquito, hablar por el micrófono. Oye, ¿por qué no unimos lo que tú haces y lo que tú haces y lo que tú haces? ¿Por qué no lo unimos y lo hacemos juntos? ¿Por qué esperar a que los demás hagan? ¿Por qué no tomar la iniciativa? Pero él ha tomado la iniciativa primero. Dijimos, él es el que llega a Cafarnaúm. Él va en busca de. Y ellos aceptan. O sea, es contundente también. Y me encantó esa imagen del topa con pared. Ya basta de estar topándonos con pared. Ya basta de estar topándonos con pared. Y me encanta el canto de las hormiguitas. El canto de las hormiguitas que está. Sí, ese, que creo que se trata de eso. No se lo sabe, si no se lo hubiera sabido en aquel tiempo Jesús, me imagino que lo hubiera cantado. Porque es una invitación a eso. Vamos a hacerlo juntos. Y si necesitan de alguien que tome la iniciativa, aquí estoy yo, dice. No dice, vayan, ándale, váyanse. No, vénganse conmigo. Y él va por delante. Todo eso hace fascinante la invitación que Jesús. Y lo hace tan fascinante que no solo lo siguen esos 4, lo empiezan a seguir un montón de gente. Y va empezando a hacer su ejército de fuerzas especiales. Cojos, ciegos, sordos, mudos, endemoniados, leprosos, etcétera, etcétera. Porque ven en él algo real, algo tangible. No es una mera doctrina, no es una promesa, es algo que funciona. Y todo lo que funciona atrae. ¿A poco no es grandioso? Y lo más grandioso es que es el mismo Jesús ahora. Y que sigue teniendo esa misma figura. Y que sigue su palabra teniendo la fuerza, ese punch que nosotros le llamamos la fuerza está en la palabra. Bien podríamos decirle, ¿verdad? El punch está en la palabra. Nada más que, pues ya no sería un término muy español, ¿verdad? Bueno, pues hay que animarnos. Ahí está la oferta para ti. Anda buscando otro Santiago, otro Andrés, otro Pedro y otro Juan. Pero ahora se llama Tete, Jorge, Wences, Joshua. Y tú, que nos estás escuchando también, nos llama por nuestro propio nombre. Bueno, pues ya nos picamos. Podríamos pasarnos aquí horas y días palpando al Señor y viendo las maravillas que hay en su palabra, pero pues ya nos tenemos que ir, así que vamos a nuestras conclusiones. Pues yo me quedo con ese dejándolo todo, dejando la barca y a su padre. Yo creo que te preguntan, Dios te pide mucho y Dios te lo va a pedir todo, pero también te va a pedir que le dejes tus miedos, tus inseguridades, tus prejuicios, todo. Realmente a mí me encanta ver cómo se empieza a hablar de Pedro, cómo se empieza a hablar de Andrés, y realmente es porque su vida comienza y su historia comienza desde ese sí. Eso es lo que los hace ser, eso es lo que hace que su vida tenga un sentido, y eso es lo que hoy podemos hacer nosotros. Eso es lo que todos estamos llamados, porque la invitación está dada y el Señor nos está esperando. Bueno, pues yo me quedo con que para seguir a Dios hay que dejar de lado nuestra mente y hay que buscar en el corazón. Para poder ser quien Dios quiere que seamos, la respuesta la tenemos buscando en nuestro corazón, porque Él nos habla directamente al corazón, a las razones, ¿cómo? Razones no razonables, a las razones no razonables. Y yo hoy aprendí que el Señor pues nos ha dotado
de todo el equipo para estar con Él, para estar en su presencia. Y hoy hemos usado nuestros sentidos, nuestros oídos. Ustedes nos van a ver también, pues el sentido de la vista también para comprender o para que entre el Señor, para dar oportunidad de conocerlo. Después pasa una parte psicológica donde tratamos de razonar un poquito y llegamos al punto de no poder hacerlo, pero eso da oportunidad de que llevemos todo ese bagaje a nuestro espíritu, y ahí es lo que he aprendido. Ahí en el espíritu es el lugar de encuentro con el Señor. Y estaba pensando que cuando nos reunimos en oración, por ejemplo, un grupo, como muchas veces lo hemos hecho aquí, todos los que participamos en Vamos, y que estamos en una hora santa y que todos estamos reunidos en espíritu con el Señor, pues también nos unimos hermano a hermano, oración a oración, y estamos como muy cerquita de Él. Y como decía el Padre, Jesús es el mismo ayer, es el mismo ahora, y va a ser el mismo siempre. Y le damos gracias a Dios, porque Él está aquí en esta cabina, está en los espíritus de cada uno, está en los corazones, y pues como que se va encendiendo ese fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Se va pasando por lo que nos dice el Padre, por lo que nos dices tú, Tete, por los sentimientos que emanan de tu corazón. A veces esas lagrimitas pues también nos hacen ponernos en presencia del Señor y decir que lo único que vale la pena es Dios mismo, el bien supremo. Yo me quedo hay que ver con los ojos del Espíritu, para ver la profundidad del misterio que tenemos delante. Ver con los ojos del Espíritu para poder descubrir en lo concreto lo que Dios va iluminándonos cada día. Les agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros, y que sigue la bendición. Y prepárense para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Continúa el programa Creer en Familia. Los esperamos. Disfruten de esta buena programación. Pues muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, miércoles 10:30. Y si usted quiere seguirnos el sábado, también retransmitimos a las 12 del día. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y bueno, pues fue excelente, lleno de calidez. Y aquí está el Señor, y allá con usted está también el Señor. Nos vemos, hasta luego.